¿Qué es el cine? ¿Qué es el cine uruguayo? Cine que se hizo acá. ¿Bajo qué criterios? ¿Industriales? Si nos vamos a preguntar qué es el cine bajo un criterio industrial, por ejemplo, en comparación del cine de Hollywood, y sí, Uruguay no tiene cine. Si nos comparamos frente a un criterio más artístico, por ejemplo, el cine de autor europeo, y Uruguay ya puede tener algunos exponentes de este tipo de cine, también puede ser estos registros documentales que personas comunes hicieron sin otra intención más que registrar o parar el tiempo en imágenes. También puede ser una forma de relacionamiento, como por ejemplo los superochistas hicieron para mantener estas comunidades artísticas resistiendo a, por ejemplo, no sé, la imposición dictatorial del no reunirse, la prohibición de reunión. Y ellos, a través de la proyección de cine en espacios como cumpleaños, clubes sociales y demás, lograban mantener cierta comunidad de receptores, diríamos hoy, activa, ¿no? Haciendo pensar, haciendo ver otras cosas. ¿Qué es el cine? La pregunta está abierta, es la pregunta que guía a los estudios de cine, a quienes investigamos cine. Y si consideramos el cine como imagen en movimiento, entonces volvemos a la pregunta inicial. ¿Tiene Uruguay cine? Si abrimos nuestra concepción de cine y le damos lugar ya no solo a las películas, sino también a las prácticas cinematográficas, es decir, a la utilización de la herramienta cinematográfica con otros fines, el de la investigación, el de la construcción social, el de la construcción de memoria. El resultado de vernos en esas imágenes y construir o fortalecer nuestra iconosfera es nuestro espejo. Son las imágenes producidas por nuestros antecedentes, nuestros antecesores, y que hoy tenemos la posibilidad de ver. Le hago rebaja para el vendedor, para los feriantes. Le hago rebaja para usted. Lo dejo a 9.50. Se la juro. El formato cinematográfico Super 8, presentado por la empresa Kodak en 1965, inicialmente era concebido para que las familias filmaran sus vacaciones, ¿no? Sus viajes, los eventos sociales, festivos. Por eso es tan pequeño. En realidad consigue tener una eficiencia muy potente en cuanto a la calidad de imagen, pero el costo. Porque en realidad la película es muy chiquita. Además, los diseños de la tecnología, como la cámara, por ejemplo, eran portátiles, eran muy prácticos para llevar tanto a las vacaciones como para tener en la casa. Cuando llegan estas tecnologías, la sociedad, distinta de aquellas familias nucleares, burguesas, que
en los suburbios de las ciudades norteamericanas están pensando en documentar sus vacaciones, en América Latina están pasando transformaciones sociales muy, muy fuertes. Y para quienes están haciendo cine en ese momento, el Super 8 es la posibilidad de salir a la calle a filmar, de salir a filmar lo que está pasando a bajo costo y a una relativa buena calidad de imagen. Un caso bien claro de la importancia del Super 8, sobre todo en estos años de dictadura, es el registro del 1 de mayo de 1983, cuando se celebra luego de tantísimos años que durante la dictadura el acto del 1 de mayo había sido prohibido. 1 de mayo, principios que fueron lucha del obrero que se rebeló y por la memoria de los que cayeron, en mi canto quiero volcar mi emoción. Se inició en Chicago, se extendió en el mundo, el odio profundo a la explotación, la sierra del tiempo lima las cadenas que al hombre condenan. En el 83 los militares autorizan a la conmemoración de este acto y el plenario de trabajadores va a celebrarlo con una convocatoria popular de una magnitud imponente. La década de los 60 mostrará ya a los trabajadores uruguayos organizados en torno a una gran mesa, el Congreso del Pueblo. Las personas vinculadas al hacer cinematográfico y audiovisual del país sienten la necesidad profunda de salir a registrar esto que reconocen como histórico. Pero no hay tiempo para organizarse formalmente, para contratar cámaras, para pensar un registro de forma ordenada, para tener el audio por un lado, para tener varias cámaras ubicadas. Y prácticamente fue una cosa bastante espontánea, bastante pensada también y con mucho miedo. Y salen a filmar este evento del 1 de mayo desde distintos lugares, pero sin mucha coordinación. La coordinación se hizo luego en el montaje. Todas, no mencionamos ninguna, todas ellas, nuestro reconocimiento. Como instrumentos para hacer política partidaria. Esta película, 1 de mayo del 83, había permanecido en la oscuridad, es decir, no se había vuelto a ver luego de que el grupo hacedor, que es el grupo que está detrás de la realización y del montaje sobre todo, se desintegrara, sus miembros, algunos fallecieron, otros se fueron del país. Una persona encuentra en la feria una copia de esta película el 1 de mayo del 83. Y así pudimos digitalizar esta película. De todos los trabajadores y el pueblo. ¡Viva el 1 de mayo! ¿Cómo hacemos para conocer estas imágenes? Bueno, en principio en la investigación salimos a buscar cuál era el circuito que estaba asociado a la producción en Super 8 y ahí nos enteramos de la realización de una serie de festivales que organizó el SODRE, dedicados exclusivamente al Super 8. A partir de las fichas de inscripción de las películas a estos festivales es que sabemos de la existencia de cerca de 180 títulos producidos en formato Super 8 y más de 41 entidades productoras. Llamamos entidades porque había grupos colectivos, pero también había realizadores y realizadoras que individualmente presentaban su trabajo. Los actores de estos circuitos eran talleres, algunos vinculados con el arte, con la Escuela de Bellas Artes propiamente dicho, que ya había empezado a hacer trabajos en 8 milímetros simple y que se pasa rápidamente al Super 8, y también realizadores y realizadoras independientes, que a mitad de camino entre el cine político, el cine más social, el cine de denuncia, también, ¿por qué no?, la ficción, hay muchos casos de ficción que no se conocen tanto, están hablando de su tiempo y están sosteniendo un espacio de resistencia para la realización audiovisual. ¿Sabes qué? Le gané a los dos. No le sirvas mucho que si no se mama enseguida, vos, ¿sabes? Raúl estaba en culo, hermano. Dale, ganaste en buena ley. Dale, vamos a brindar por la hermana de Raúl. ¿Te cabe? No
te enojás si te digo algo? Hace un mes que me estás debiendo guita, hermano. Pobre don Luis. Hola. ¿Qué haces por aquí tan temprano? ¿Y esas cosas? ¿Para qué son? Voy a ir esta noche. La caja del boliche está llena. Por favor, no vayas. Anoche tuve un sueño horrible. Amá, puedo levantar más lavados. Además, no necesito la plata que te di. ¿Vos no la necesitas? Yo sí. Estoy podrido de vivir mangando y siempre en la misma. Pero no voy a regar el pellejo, ¿eh? Si la cosa se pone difícil, me vengo y acá no pasó nada. Además, pagué todo lo que debía. Del que menos van a desconfiar va a ser de mí. La producción Super 8 fue bastante rica para la cantidad de producciones que puede haber habido en diferentes contextos. El hecho de usar Super 8 en dictadura tiene todo lo que está ligado a la portabilidad del medio, a la reducción de costos, a que se podía revelar en un laboratorio privado. Por las anécdotas, tengo entendido que se mandaba en un sobre a otro país, no se revelaba acá porque no estaba el equipamiento para hacerlo. Cinemateca hizo un ciclo llamado Cines del Exilio, donde puntualmente sé que se proyectó y Cuando sea grande, y también películas de Mario Jacob y Tournier Seguro. En ese marco fue todavía en dictadura, pero ya cuando se avisoraba la transición. El documental de Charlone, que se llama Cuando sea grande, fue un documental hecho en el 80. Él lo hizo estando en Brasil, y él se había ido a estudiar cine y cuando vino el golpe de Estado no se halló con volver a Uruguay. Este documental puntualmente trata de los secuestros de dos pares de hermanos uruguayos. Unos son Anatole y Victoria Julien Grisonas, que fueron secuestrados en Argentina y luego llevados a Chile, que fueron encontrados enseguida. Y la otra pareja de hermanos fueron Camila y Francesca Casariego, que ellos fueron secuestrados en Brasil y traídos a Uruguay. Llegamos ahí y habían varias personas ya, y el niño tenía bien tomado de la manito a la niña, y la niña lloraba, y él se le acercaba a su pechito, y los niños de asentito, llegaron en ese momento los carabineros. A pesar de tratarse de niños extranjeros, nada se hizo por averiguar su origen ni por informar del caso a ningún organismo internacional o diplomático. La película de alguna manera hace esa
esa circulación clandestina de la realización también, porque no fue una película hecha abiertamente, sino que los cuentos de Charlone son con su cámara 16, bastante escondida, y va a Valparaíso a filmar a los hermanos Julien, después hace entrevistas y trata de rastrear un poco el caso entre Brasil y Uruguay. Y conocimos el caso que era muy humano. Nosotros, sin conocerlo a los niños, lo aceptamos. A veces sonreía, a veces no, un poquito triste. Ahí hay una parte formal de esa película que es preciosa porque él va con una cámara Super 8 a filmar a Valparaíso a los hermanos Julien. Y el concepto de Super 8 siempre está asociado a lo doméstico, a lo privado. De alguna manera está narrando esa memoria privada, dándole a esos niños esas imágenes tan privadas, tan personales, que son dos niños jugando en unas hamacas con una pelota. Nadie sabe y nadie puede explicar en este momento cómo estos niños ingresaron al país. Toda guerra es una tristeza, pero cuando sus víctimas son criaturas inocentes se convierte en un pozo siniestro de vandalismo y de vergüenza. América, tu cara más hermosa, la de tus niños, está sangrando. Anatolio y Victoria por lo menos fueron encontrados en Valparaíso. Pero en sus ojos se amontona la nostalgia y la ternura de los que nunca más aparecieron. La de Amaral, por ejemplo, el pequeño Amaral García. En noviembre del 74 tenía 3 años. Sus padres aparecieron ametrallados cerca de Montevideo. ¿En qué América te escondieron? ¿Qué cuchillos nos separan? ¿Dónde quedan las comarcas de silencio que inventaron para encerrarte junto con Beatriz, con Fernando, con Andrea? Hijos de Lourdes Ovas y Miguel Hernández. Secuestrados también en Buenos Aires en julio del 77, aparecieron presos en Uruguay. Y como agujeros de dolor sin nombre apenas el recuerdo de la hijita de Aida Sanz. Robada su madre presa en el momento de nacer. ¿Por qué? ¿Cuál su culpa? Simón Antonio, de apenas 20 años. Su peligrosidad, Carlos, su deuda. Paula, Gabriela, ¿Dónde están? Jorge, María Eugenia. ¿Qué hacen? ¿Qué saben de sus padres? ¿Qué edad tienen? A su vez, la película muestra las redes internacionales que ayudaron a encontrarlos. Entonces, sí, es como un juego entre lo público y lo privado que se puede apreciar desde lo formal de la película también. Me parece súper interesante. Y el hecho de Charlone como uruguayo, pero que tenía, o sea, que había empezado su formación y su carrera en Brasil. Fue un caso que yo lo tomé un poco como cine de exilio en cuanto que se concentraba en casos uruguayos, a denunciar algo de aquí por alguien que es uruguayo. Otro ejemplo es el Grupo Hacedor, con un cine marcadamente político denunciando la situación que estábamos viviendo, la falta de libertad de expresión. La dictadura quiere reformar la Constitución en una lógica autoritaria y sin convocar ni siquiera a los partidos habilitados. La izquierda era vista como un enemigo a terminar para siempre. Entonces, los partidos que de alguna manera tenían un principio de habilitación, era el Partido Colorado, el Partido Nacional y la Unión Cívica, no dialogan con los partidos habilitados, ni siquiera, y llevan adelante un camino directo a el plebiscito de reforma constitucional de finales de noviembre del año 80. Y si usted piensa que el 30 de noviembre da lo mismo votar de una u otra manera, se equivoca. Si usted quiere volver al pasado, arriésguese. Pero si usted ama esta patria nuestra y hermosa, tome una decisión positiva. Dígale sí al progreso y a la paz. Yo siempre digo que ese momento es una efeméride nacional, porque los plebiscitos en dictadura
los ganan las dictaduras, porque son plebiscitos en donde no hay libertad ninguna. ¿Sí o no? No, la votación. No, sí, cómo no. Sí, por el sí, estamos por el sí. Por el sí. El sí. Por el sí, perfectamente. Buenos días, señor. ¿A favor o en contra del plebiscito? Por el sí. Por el sí, muchas gracias, muy amable. Perdón, señor, unos días. ¿A favor o en contra del plebiscito? Por el sí. Muchas gracias, muy amable. A mí el no. ¿El no? ¿Le parece? ¿Ustedes? No. ¿Sí? ¿Ya votaron todos? Parece muy bien. ¿Usted, señora, qué le parece todo esto? ¿Sí o no? Ya viene el ómnibus. Sí, pero... Y en un contexto tan estrecho, el Uruguay dijo que no. Claro, hubo una división. El 57% dijo que no. Y el 43% dijo que sí. Cuando empezamos a trabajar con estas películas, nos dimos cuenta que la gran parte de estas películas no estaba en los archivos, no estaba en las instituciones que debían custodiar esos materiales. Estaba todavía en casa de algunos de los realizadores o herederos de esos realizadores o de esos grupos, alguien vinculado a esos grupos que ha tenido la precaución de conservarlos. Pero, lamentablemente, el Super 8, que estaba pensado para estas familias, para esta realización rápida y esta distribución rápida, cuando nos encontramos con esas películas, nos dimos cuenta del gran deterioro en imagen que tenían esos materiales. El color se conservó muy mal, la banda de sonido magnética que venía pegada a un lado del fotograma, casi al límite de la película, era muy fácil que se despegara. Y entonces el sonido de esas películas en un 95% de los casos se ha perdido o se ha deteriorado. El colectivo Cineco había realizado muchas piezas audiovisuales dedicadas a los niños. Como sucedió con el teatro, y sobre todo el teatro independiente, también el cine le hablaba más claramente a la población sobre los valores que querían defender estos grupos, sorteando la censura militar a través del discurso infantil. Y así Cineco habla de la solidaridad, del trabajo colectivo, de la importancia de ayudar a los demás, de la importancia de cuidarnos entre todos, unirnos para reaccionar ante una amenaza, ante alguien que nos quiere quitar la libertad. Estas metáforas se ven plasmadas en las animaciones, se ven plasmadas en El Honguito Feliz, el año 1976, en Una señora Iva, en otra serie de animaciones que el grupo Cineco realiza y que además, curiosamente, puede emitir en el canal público. Desde el principio decidimos usar Super 8 porque era lo que calzaba con lo que podíamos hacer y el Super 8 nos permitía, con menos plata, con una calidad que la estuvimos estudiando muchísimo y llegamos a la conclusión que para una sala grande o mediana no servía. Para grupos pequeños sí servía, perfectamente andaba. Cineco fue un derivado obligado del grupo GEC, el grupo UDECIN y el grupo C3M, Cinemateca del Tercer Mundo. Cuando la dictadura hizo imposible seguir funcionando, decidimos que le había que mantener la llamita y la llamita
era hacer cine que la dictadura no le interesara. Y cine para niños era obvio que no le interesaba. El nombre quiere decir nada más que Cine Cooperativa de Cine, mantener el trabajo en grupo, mantener el espíritu de colaboración, defender ciertos valores. La idea de mantener la llamita también estaba en el aprendizaje, porque en todo el Uruguay no había nadie que se animara a dar cursos de cine, pero lo importante es que experimentaba. Y había un lugar en el Uruguay donde se podía experimentar ese cine. El Honguito Feliz, que fue hecha en Super 8, es una animación hecha con papel recortado de la Cooperativa de Cine Cineco, muchos de los cuales habían participado Refusila, por ejemplo. Es como una continuidad entre ese cine 16 más combativo y este cine Super 8. ¿Qué hago yo aquí tan solito en medio del campo, sin amigos con quien conversar? ¿Por qué empezamos con animación? Bueno, porque era imposible en aquel momento salir a buscar actores o formar actores. O sea que lo único que podíamos hacer era trabajar con muñequitos o con recortes, animándolos. Al fin un poquito de sombra. Gracias, Honguito. Pío, me voy a proteger de la lluvia debajo de ese honguito. El honguito feliz es un honguito que está solo en el bosque y queda contento a medida que lo empiezan a acompañar los amiguitos. Entonces, hablar de solidaridad, de la necesidad de estar juntos en un contexto donde las agrupaciones de determinada cantidad de personas estaban proscriptas, los sindicatos, etc. La animación, digamos, muchas veces pasaba el ojo de los censores sin leer este tipo de mensajes. No, por allí está el hormiguero. No, por allá. Allí está el hormiguero. Vamos a subirnos encima de honguito para ver dónde está el hormiguero. Qué útil soy a los demás. Circularon en circuitos muy íntimos también, desde un jardín de infantes hasta una fábrica. Contar la historia de la animación en Uruguay es un capítulo pendiente de la investigación de cine. Tenemos esta sensación de que hubo poca animación o que quizás había pocos espacios donde desarrollar la animación. Con la investigación de Superochistas nos dimos cuenta que una parte importante de las producciones del periodo eran animación en distintos sistemas, distintos recursos plásticos, distintas formas. También en los profesionales que se acercaban al cine en los años 30, en los años 40 y que utilizaban el cine como herramienta, también exploraban la posibilidad del cine a través de la animación. Para la historia del cine uruguayo, las animaciones de Chabel Goiti marcan un comienzo, ¿no? El comienzo de la animación y de una animación que está sentando sus bases en las primeras animaciones del cine. No está creando de cero, sino que le importa relacionarse con una tradición. En los noticieros, parte del componente lúdico está en las animaciones.
hay un sentido serio o una forma seria. Por ejemplo, la utiliza cuando quiere mostrar los avances del departamento. Sin duda, la técnica más llamativa es la de la stop motion. En un caso, anima un payasito, anima unos bebés que se llaman Kupai y que se vuelve muy popular y se considera el primer juguete masivo. Tenemos noticia y aparece en varias de las investigaciones en torno a Vilamajó, el arquitecto Vilamajó, que él había construido su propia mesa de animación siguiendo el sistema tradicional multilayer que Disney había desarrollado y patentado. En este sistema, donde varias capas de dibujos van componiendo la escena, un fondo, el movimiento de un personaje, otro personaje en primer plano, otro elemento del decorado en un primerísimo plano, y la cámara de forma cenital que atraviesa todas esas capas para crear el escenario de la animación, Vilamajó creó con sus personajes unas animaciones bellísimas. Julio Vilamajó es uno de los arquitectos uruguayos modernos más reconocidos. Vilamajó nace en 1894. Como muchos otros arquitectos de la época, pero tal vez con más énfasis, él desarrolló actividad en otras áreas creativas. Desarrolló actividad plástica, de dibujo, de grabado, diseño de objetos, de cristalería, de juguetes, y entre otras cosas se desarrolló en animación cuadro a cuadro. Hay muchas libretas de apunte en las cuales él ensayaba los movimientos. Hay muchísimos personajes distintos ensayados. Hay pequeños storyboard fragmentarios. El trabajo de animación, si bien no tiene una datación absolutamente precisa, los registros que nosotros tenemos son de aproximadamente de fines de la década del 30, fines, 38, 39, y hasta el final de sus días. Hasta donde nosotros sabemos, hay una sola película de animación de lo que él hizo que existe, que es un pequeño fragmento de un personaje, que es el pintor Morrillo, que es un pintor de brocha gorda, que es una persona pintando una pared colgada de un andamio. Largas horas corrieron sobre la mesa de dibujo con aquellos personajes, el pintor Morillo y el borrachín Chupitas. Se puso tiempo, trabajo, entusiasmo, y en una tarde de un sábado, yendo con Don Vila al estudio, en aquella época en el edificio Centenario, nos encontramos la película que nosotros habíamos filmado, además de dibujado, armado, etc., ya revelada. Corrimos al estudio para proyectarla. Morillo pintaba, se movía acompasadamente de acuerdo al ritmo que le habíamos impuesto. Fue una tarde de triunfo. Aquella noche salimos a cenar. Mercedita, su esposa, mi esposa y yo, con Don Vila. Eso es el relato de Joneso Odriozola que le hizo a mi padre. Estos son los dibujos de la animación. Yo creo que eran más experimentaciones para después armar el guión, ¿no? O sea, generar unos personajes y a ver qué pasaba. Sin sombrero mejor. La escuela lo que hace en la reforma es crear talleres. Y una de las que interesó mucho fue la de fotografía y cine. Taller experimental de fotocinematografía. Que parece un título un poco demasiado enorme para lo que en realidad era, ¿no? Porque no había nadie más que una sola persona allí. Y en un lugar que era más o menos de 2x2, en realidad lo que nosotros estábamos empeñados era construir una nueva forma de enseñanza. Pero una forma de enseñanza que no era para el cine, sino que era para todo. Para la pintura, para la cerámica, para lo que fuera que tuviera que ver con el arte. Una de las cosas que nosotros nos interesaba era la animación.
que por suerte tuvimos la oportunidad de conocer por esa época el material de McLaren, que en realidad una de las facilidades que teníamos para conocer la animación era justamente el cine analógico, porque lo veíamos. Es decir, veíamos que había cuadro, y que eso daba el movimiento. Es decir, la escuela lo que mayormente nos proveía era de posibilidades. Es decir, teníamos lugar, teníamos de alguna manera recursos precarios, pero algo había. Otro algo lo poníamos nosotros mismos. Lo que nosotros intentábamos era, a través de distintos compañeros que tenían inquietudes al respecto, que filmar, digamos, esos pequeños dibujos que hacían. Y había uno que era un tipo muy creativo, muy importante, que fue el que se le ocurrió la batalla de los clavos. Armó una especie de plataforma grandota y encima de esa plataforma puso todo un paisaje hecho con pedazos de barro, de cerámica, barro crudo, ¿no? Entonces yo, que tenía la Bolex en esa época, que podía grabar cuadro a cuadro, lo asistía para que hiciera su película, ¿no? Todo a fuerza de ganas y de invención. Y el hecho de haber hecho, por ejemplo, esa película nos dio una experiencia extraordinaria, porque imagínate, era posible generar, bajo determinadas condiciones y con determinados entornos y de determinada manera, era posible hacer material. Una vez que en el año 73 la escuela fue cerrada, todo aquello voló por los aires, es decir, se lo llevó el viento, ¿no? La animación tiene que ver con el origen del cine, ¿no? O sea, antes se hizo animación antes que cine, yo creo, porque es más, hasta en las cuevas prehistóricas, ¿no? De Lascaux y todo eso, aparecen los animales con varias patas. O sea que es la preocupación del individuo, del ser humano, en tratar de descomponer el movimiento y poder transmitirlo, ¿no? O sea, eso es una preocupación que, bueno, se puede descomponer el movimiento con distintas técnicas, que es lo que se usa en la animación. Las técnicas son varias. Las más conocidas son las de dibujo, o sea, yo hago un dibujo y después hago otro dibujo con un pequeño movimiento distinto del brazo, ponele, y otro más allá. Fotografío uno, otro. Y después lo paso junto y resulta que eso se mueve por la existencia del cine, fundamental. Con ese mismo sistema, vos podés, en vez de dibujar, poner papelitos o cositas o rueditas o algo y moverlas, que es el stop motion. O sea que el stop motion lo que estás haciendo es animando ahí en el momento. Estás moviendo y animando el momento algo real. Las primeras animaciones que hice tenían que ver con la parte de dibujo. Y sobre todo el dibujo y el papel recortado, ¿no? O sea, en la selva fue hecha con todo papel recortado. Eran animalitos de este tamaño, eran muy chiquititos, eran cositas. Los manejábamos con agujas, porque no podíamos agarrar el papel, entonces pinchábamos y lo movíamos con agujas. Y además lo movíamos sobre un plano que estaba dibujado con pastel, que a la vez el pastel, si bien tenía un fijador, al ponerle los muñequitos arriba y al moverlo, el pastel igual se movía. No quedaba fijo, pero bueno. Un
unos nenitos adiós están haciendo. Camina que te camina, recorre la ciudad, cuidando que el cazador no los venga a molestar. Al final de la callecita se ve el puerto y el barquito, un poco más de cuidado y de nuevo los animales estarán en la selva con sus hijitos. Ya están terminando de subir, un ratito más y el barquito va a partir. Cuando volví en el año 85, vinimos con la intención de hacer, dentro de imágenes que formamos con Mario, queríamos hacer animación y otro tipo de películas, ¿no? Documentales y otro tipo de cine. Hicimos varias cosas ahí. Una de las cosas fue los cuentos de Don Verídico con Juseca, con la misma voz de Juseca. Hicimos 4 pilotos con la intención de hacer una serie sobre los cuentos de Don Verídico. Son maravillosos y surrealistas. Así. Teníamos todo el apoyo de Juseca y toda la cosa, pero lo que no conseguimos el apoyo fue económico. O sea, nunca conseguimos el dinero como para poder hacerlo. Ah, está lindo este amarguito. Me hace acordar a este hombre que supo darse idea para la cuestión de atajar la lluvia. Un tal Orilino Fretacho. Para darse idea era de lo más apropiado aquel cristiano. Cuando en la lluvia los 10 días, que cayó tanta agua que los perros iban a ladrar y hacían gárgaras. También el hecho de haber sido artesano y haber conocido toda la parte de soldadura y todo el trabajo en metal hizo de que pudiéramos fabricar los esqueletos tan complicados que son para hacer stop motion. Todos los esqueletos de todas las películas, de todo eso lo fabricamos nosotros. Cuando estaba cayendo una lluvia mansita, una vuelta, va la mujer a un tío Salaina y le dice, mirando por la ventana, fue que le dijo: Ay, una vergüenza que cuando llueve una se tenga que pasar su cuchara en el rancho porque ni paraguas tiene. Si hubiera sabido que no iba a tener ni paraguas, no era yo la que me casaba con vos, ¿no? Uno no pide lujo, pero si vos no fueras tan desgraciado. Y entonces una de las cosas que tenía a mano también, no solo era poder hacer el esqueleto, sino, la plasticina. Pero el hecho de poder contar con materiales cercanos a lo que yo tenía es lo que me hizo meterme además como tercer elemento o importante dentro de la animación stop motion. Un bruto parado. Lo pintó de verde a la cal. Cuando la mujer lo vio, quedó pasmada de semejante preciosidad, hasta que lo quiso cerrar y no cerraba. Pero mujer, ¿para qué lo querés cerrar si el paraguas es para usar abierto? ¿Y qué abierto? No hay forma de meterlo en el rancho, animal. ¿Y para qué lo querés adentro del rancho si el rancho no se llueve, mujer? Ay, lo que pasa es que vos, con tal de no hacerme el gusto, inventas cualquier cosa. Es inútil. Cría fama y te sacarán los ojos. El video permitió un acercamiento y una posibilidad de la realización audiovisual que no lo había permitido hasta ese momento de las otras tecnologías. Obviamente que hablamos siempre de ventajas y desventajas, ¿no? Tenés el detrimento de la calidad. Los realizadores que habían trabajado con película, cuando vieron las posibilidades ópticas, no les gustó nada.
Cuando llega el video a principios de la década de los 80, rápidamente el Super 8 se deja de usar, por lo menos en estos sectores de producción o de realización audiovisual. Estos colectivos y estos grupos pasan rápidamente al video. Es más, hay varios años donde las tecnologías conviven. No es que termina el Super 8 y dejan de hacer cine. Se transforman, se reconvierten en nuevos colectivos que con la facilidad que el video trae empiezan a florecer y a producir de manera más contundente, acortando los tiempos, siendo más efectivos en la distribución. Y bueno, todo este florecimiento que se acompaña con grupos muy conocidos como SEMA, como Imágenes, en fin. Buenas noches, ¿qué tal? Con toda la música más completa del mundo y con todos los éxitos del momento en Xbox.